Una pregunta que no puedo dejar de hacer, sobre todo en los países que todavía tenemos que importar tejido, como es en México, es nuestra realidad. Y este, ¿qué va a pasar con esos tejidos que antes importábamos? ¿Cuáles van a ser esas políticas? Tenemos que exigir, y seguramente COFEPRIS, por lo menos acá en México, imagino que las autoridades en otros países van a tener que mandar el certificado de el paciente que falleció, pues ya tuvo aquí su PCR, etcétera. No sé si hay algo de experiencia en Chile o en México, porque dudo que Estados Unidos y Canadá sean importadores, son más bien exportadores de tejido. Pero si quieres, empieza tú, Valeria, ¿qué experiencia tienen, si es que tienen en este sentido, ¿no? Bueno, estuve revisando unos artículos en cuanto a la procuración corneal y al envío de tejidos de los bancos principalmente que exportan córneas. Y lo que me llamó mucho la atención, comparándolo con mi realidad acá, es que la donación bajó en un porcentaje muy bajito, entre el 20 y el 30% bajó la donación en Estados Unidos. Y lo que ellos les resaltaba mucho era que en la exportación, o sea, los países que pedían córneas, había bajado en un 70%. Y es lo que yo veo en mi país, o sea, que nosotros bajamos nuestra procuración y nuestros trasplantes más o menos en un 70%. Acá sí, en un gran porcentaje se piden córneas al extranjero, sobre todo en el área privada. Acá está muy dividido la parte privada con la pública. La parte pública es, yo diría que en el 95% córneas nacionales, y en la parte privada yo creo que el 100% es tejido Córneas importado. importadas, claro. Entonces, eso no se vio tan disminuido, al igual que en Estados Unidos nosotros el año pasado tuvimos parado hasta como agosto. Y en agosto se empezó a retomar de nuevo todo y la verdad que nos pasó un poquito, que la gente estaba con miedo, no quería operarse, pero después como que todo el mundo quiso operarse y habían como que listas de espera en la parte privada, no así en la pública, para retomar como procesos que habían quedado pendientes. En el segundo proceso que tuvimos cerrado, que es ahora, el planteamiento fue diferente. Ya la parte privada no suspendió al 100%, sí se hicieron procesos electivos, pero como generalmente las clínicas oftalmológicas no están asociadas a pacientes respiratorios, no están con UCI, ni tenemos que ver pacientes estrictamente COVID o que tratarlos, fue un poco más fácil y no se suspendió a cero como sí pasó el año pasado. El problema en la parte pública, que yo lo viví cuando volví de mi fellow en México, yo logré colocar en mi hospital, primero procurar y después realizar trasplantes de córnea. Y me pasó lo que describe el doctor Rocha, o sea, creo que nuestros principales oponentes o lo que hace que esto no funcione son nuestros mismos pares, porque se ponen muy del lado del donante y no ven la otra parte, que yo creo que es la más bonita y para nosotros reconfortadora, cuando uno ve que un paciente, sobre todo un paciente joven, puede volver a su vida laboral, puede dejar de depender de otras personas para poder hacer su vida normal, y eso tiene un costo familiar, emocional, social, económico inmenso. Claro. Me costó mucho convencer a mis pares de que eso era así. Después que logré hacer los primeros 2 trasplantes y que los mismos pacientes hablaron y le agradecieron a los donantes, se hizo un cambio importantísimo y lo que me costó meses en ver su fruto, después solito se fue dando y los mismos médicos y el personal de enfermería y los administrativos del hospital empezaron a derivarme pacientes, a derivarme gente que quería donar, o sea, fue un vuelco rápido, pero creo que cuesta mucho que nuestros pares, que no son cirujanos trasplantadores, vean esa otra lado de la moneda que es como lo más lindo y lo más reconfortador. Y también para la familia del donante. Creo que la familia del donante, cuando sabe que sus órganos o tejidos están en una persona, o sobre todo si son niños, y ven el efecto de eso, siento que reconforta un poquito la pérdida tan difícil del familiar y sobre todo cuando hay gente joven, que es la ideal para nosotros para procurar. Así Perfecto, que muchas gracias. en ese No, no aspecto sé. eso les puedo contar. Juan Carlos, ¿cómo ves tú ahora el aspecto de importación de tejidos? Que pues ya contigo cerraremos porque como siempre nos sucede, la hora pasa muy rápido y quisiera uno tocar más temas, pero ¿cómo ves tú ese asunto acá en México, por lo menos, Juan Carlos?
Sí, definitivamente es algo que ya se está haciendo. Nosotros como hemos participado mucho con el Centro Nacional de Trasplantes y pues participa como juez y parte. Cuando ya vimos esta situación al inicio de la pandemia y que veíamos que esto ya de plano iba a ir para largo y que las procuraciones se habían bajado, el mismo Centro Nacional de Trasplantes nos dijo, si vas a importar, adelante, o sea, prefiero un trasplante a cero. Entonces, mientras se cumplan los protocolos que nosotros estamos estableciendo, y afortunadamente la mayoría de los bancos de ojos con los que trabajamos de Estados Unidos, muchos de ellos ya incluyen incluso dentro de sus pruebas preoperatorias la realización de PCR al donador. Entonces, nosotros podemos seleccionar esas córneas en específico y seguir cumpliendo con los protocolos que se establecen para poder importar el tejido y operar al paciente aquí. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues como les decía, desafortunadamente ya llegamos a la hora, así es que casi siempre terminamos con 1 o 2 minutos para cerrar de cada quien el último punto que quisieran hacer más patente o alguna idea que quisieran transmitir que no se haya comunicado. Como siempre, empezaremos con las damas primero, Valeria. Así es que, ¿qué palabra nos puedes decir para cerrar, por favor? Bueno, creo que lo que hemos rescatado de esta tertulia del día de hoy es que independiente de las complicaciones que podamos ver en nuestros trasplantes de córnea, creo que tenemos que seguir impulsando a que nuestros pacientes se vacunen y que le pierdan el miedo a la vacuna, porque en el fondo el beneficio es mucho mayor, como dijo el doctor Rocha, de perder la vida versus perder el tejido corneal, que en muchas posibilidades a lo mejor lo podemos incluso retransplantar. Pero creo que vacunándonos y vacunando a los pacientes vamos a lograr que en el fondo tengamos inmunidad todos como población, sobre todo en un mundo global como el que estamos ahora. Gracias, Valeria. Memo Rocha, ¿con qué quisieras cerrar? Porque sé que también tú ya tienes que irte casi a algún otro punto. Sí, muchas gracias y qué gusto haber participado aquí en esta tertulia, aunque la siguiente vez sí tiene que ser con algunas botanitas y alguna otra cosa. Pero, Laura, es mensaje para ti, ¿eh? No sé. Yo creo que Uber Eats. Sí. Directo a Manitoba, vamos. Exacto. Yo creo que el mensaje principal que quisiera dar, porque todos son muy buenos puntos, pero el mensaje principal es el de la comunicación con los pacientes. Hay incertidumbre en cuanto a tratamientos, en sus procedimientos, hay incertidumbre en si va a funcionar bien el trasplante, si le va a pegar la vacuna, si no. Entonces, el mantener esa comunicación abierta con los pacientes y que sepan que pueden hablar y que en el momento en que sientan que algo cambió con el trasplante, pues estamos ahí para ayudarlos. Y lo otro, si están esperando trasplante, también que sepan que pues todo sigue adelante y pues estamos aquí para ofrecerles tanto la cirugía como los cuidados postoperatorios. Yo creo que eso es algo importante a hacer en nuestras prácticas conforme se van abriendo poco a poco las cosas y vamos saliendo de esta pandemia. Gracias, Memo. Guillermo Amezcua. No, pues coincido con todos los colegas. Creo que ahora más que nunca estamos recibiendo cantidades impresionantes de información nosotros y los pacientes, no todas informaciones adecuadas y está en nosotros hacer lo mejor posible para educar a nuestros pacientes y tomarnos el tiempo de verdad de aclarar dudas, abrir canales de comunicación para que existan los seguimientos y seguir apoyando esta vacunación. O sea, creo que la evidencia nos dice que están funcionando, son increíbles los números, me cuesta que no se haya todavía aprobado completamente, sigue siendo aprobada solo de emergencia y nos limita muchas cosas en el hospital. Por ejemplo, a mí me gustaría limitar a ver pacientes que solo estén vacunados, solo de emergencia. Para seguir motivando a la gente a que se vacune. Entonces, pues creo que la base de todo es la buena comunicación con el paciente para educarlo, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, por favor. Sí, yo creo que de igual forma transmitirles pues, a nuestros pacientes y a todos los que escuchan esta plática el beneficio de la vacunación. Creo que todos
y aplica para todos nosotros porque somos latinos, pero todos los que llevamos una medicina muy paternalista, nos toca que nos pregunten. Yo todavía me acuerdo de la primera paciente que me habló para preguntarme si se podía vacunar, una paciente que trasplanté hace más de 2 años, y me habló y me dijo, oye, doctor, ¿me puedo vacunar? Y me acuerdo que mi respuesta fue, sí, y toda su familia también. Y me dijo, no, pero ya es que yo por mi trasplante. Y le dije, sí, pero cuando puedan todos los demás que se vacunen. Y ahora ya cada paciente me habla y me pregunta, yo les respondo lo mismo, por lo que sea, ¿no? Entonces, definitivamente creo que poner en una balanza los pros y los contras, transmitirles los cuidados que se tienen que llevar. México es un país que es muy pro vacunas, siempre va a haber antivacunas, pero yo creo que el mexicano siempre está a favor de la vacunación y muchas partes de Latinoamérica, y pues tratar de, como médicos, impulsar eso. Muchas gracias. Laura, tú que eres la directora de orquesta, algo con Dios la que mío, quieras cerrar. creo que estoy poco elocuente, ¿no? De verdad que estoy profundamente agradecida a todos por su tiempo. También estoy fascinada, siempre me ha fascinado este tema del banco de ojos, de la cultura de trasplantes, porque creo que toca tantos aspectos, desde cultural, espiritual, médico, es muy complejo y además sumando a eso toda la complejidad de la pandemia. Como si ustedes no tuvieran bastantes retos en el tema de trasplante de ojos, se añade una pandemia que trae mucha más incertidumbre. Entonces, de verdad que quedo en completa admiración de todos ustedes, del trabajo que hacen a diario, y desde oftalmólogo al día review, en lo que podamos ayudar en todo lo que sea el aspecto de comunicación y de educación, ahí estaremos. Lo más fascinante que me ha parecido de todo esto es lo que han mencionado también varios de ustedes, un hilo en común, que es como dentro de la comunidad médica en sí, de los diferentes equipos de trasplante, esa ambivalencia que hay, apoyar el tema del trasplante cuando sus colegas trabajan en lo mismo, ¿no? El tema de comunicación con los pacientes. Entonces creo que igual tenemos que tener otra tertulia, o seguir hablando de este tema, porque no estaba al tanto de esto y lo han mencionado varios de ellos. Así que bueno. Pues como dijo Guillermo, el Uber Eats, Laura, ya tendrá que ponerse en el presupuesto de Latin Media. Ahí le mandamos. Tiene que llegar acá. Tiene que llegar hasta Chile. Ahí mandamos una buena tortilla de patatas a todo el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Como dijo Laura. Gracias por la paciencia y por coordinar.